Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Como cada semana, nos da mucho gusto saludarte. Edith Rojas y Ángeles Medina. Agradecemos tu compañía por las frecuencias de Radio Educación, en las redes sociales o a través del podcast que está disponible en el micrositio de Radio Educación, en el servicio de iVoox y también en Spotify. En estas plataformas nos encuentras como sexprovoz.mujeres. Sex Mujeres en cada emisión abre sus micrófonos a mujeres como tú, como nosotras. Mujeres que hemos logrado abrirnos paso en diversos ámbitos. Este programa es para que todas compartamos con nuestra propia voz reflexiones, experiencias sobre la sexualidad y sobre nuestras vidas como mujeres. Así es, y te invitamos a que nos acompañes la próxima hora porque vamos a platicar sobre una iniciativa de entretenimiento que nos lleva a reflexionar sobre lo que pasa en la vida cotidiana. Además, en compañía de nuestra invitada, vamos a intercambiar los aprendizajes sobre el feminismo. Así que únete a la conversación. Recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Estas vías de comunicación están disponibles para que nos compartas tu opinión y experiencias en torno al feminismo. En tanto, nosotras vamos a dar la bienvenida a Valeria Palacios. Ella es comunicóloga, directora audiovisual, productora y creadora de Balconeados. Sin B, es un podcast de entretenimiento y reflexión sociocultural. Valeria, ¿cómo estás nuevamente aquí frente a estos micrófonos de Sex Mujeres? Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, muy contenta, estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes y pues vamos a platicar de Balconeados. Así es, y bueno, antes le queremos recordar a quienes nos están escuchando que bueno, Valeria Palacios estuvo con nosotros la semana pasada dialogando sobre su estancia en este equipo de producción, porque ella ha estado acompañándonos durante 6 meses como servicio social, y bueno, ahora queremos que nos platique sobre su desarrollo profesional con este proyecto de Balconeados, Edith. Así es, Ángeles, y antes de que Valeria nos comparta pues todo este trabajo que ha realizado, pues queremos decirles que a 3 años de esta etapa de Sexualidad en tu propia voz, dedicada a la sexualidad de las mujeres desde la teoría feminista, las charlas que hemos sostenido con las mujeres que nos han acompañado han sido trascendentales tanto en lo personal como en lo colectivo, ya que hemos promovido la autonomía, hemos cuestionado los estereotipos de género, también hemos facilitado la difusión de ideas feministas y creado redes de apoyo.
Por supuesto, hay que decir que estos programas también ofrecen un espacio para compartir conocimientos, experiencias y la creación de narrativas más igualitarias, lo que por supuesto contribuye al avance de los derechos de las mujeres y a fomentar la formación de una identidad colectiva. Y parte de esto, pues es el caso de Valeria, quien nos va a platicar, como ya lo decíamos al inicio de este programa, pues de esta propuesta de Balconeados. ¿Cómo surge la idea, Valeria? Esto inició siendo un proyecto académico. Nada más era para la escuela. Mi profesor de radio nos pidió hacer un podcast que íbamos a llevar en todo el semestre. Entonces lo inicié, ahí me calificaban mis trabajos de audio y lo dejé. O sea, mi único objetivo con este podcast era sacar 10, era pasar la materia. Entonces, esa era su única función, su único objetivo, era únicamente para la escuela. Entonces, después de que pasé ese semestre, lo dejé. Uh-huh. Lo dejé y un año después lo retomé y ya fue completamente distinto, porque deben de saber que este podcast no se llamaba Balconeados, se llamaba Nación del Terror. Y hablaba únicamente de leyendas mexicanas y de cosas de terror, pero sentía que ya había mucho contenido de eso en internet. Entonces dije, no, yo quiero hacer algo diferente, quiero que sepan otras cosas y no nada más de esto, que ya hay muchísimos podcasts, muchísimos sitios que hablan de terror, de miedo y de cosas paranormales. Entonces yo dije, no, yo le voy a dar un giro a este proyecto y lo voy a hacer mío, completamente mío y diferente. Y ahí fue cuando nace esta nueva temática. A ver, platícanos ahora cuál es el objetivo de tu proyecto y también pues el alcance que ha tenido. Sí, ahorita mi objetivo fijo es conectar con más personas. Ahorita ya tengo más de 60 seguidores en Spotify, entonces crecí de una manera que ni siquiera yo me imaginaba, la verdad, porque inicié con 6 personas siguiéndome y de la nada, ¡pum!, o sea, ya tenía muchas más personas escuchándome, comentando y dije, ok, entonces lo que necesito es seguir conectando con mi generación y con demás generaciones que también me escuchan, porque ahorita mi rango de edad, por lo que yo tengo las cifras, es que me escuchan personas de entre 20 y 25, 26 años. Pero también ya me escuchan personas arriba de 40, me escuchan jóvenes de 17 años, me escuchan padres de familia, me escuchan profesores, me escuchan productores, productoras. Entonces ya tengo un público más amplio en mi podcast. Y en el tiempo que llevas colaborando aquí en el equipo de producción, Valeria, aquí en Sex Mujeres, ¿qué es lo que te ha dejado el estar en una estación pública, en una emisora, que el enfoque es sí distinto a lo que estamos acostumbradas a escuchar en la radio comercial e incluso también en todas estas plataformas, ¿no? Como lo es Spotify, que es una de las más conocidas y en las que más se reproduce este tipo de contenido de podcast, pero si de cierta manera lo que aquí has aprendido lo has llevado hacia este proyecto de Balconeados. Sí, lo he hecho. He tenido la fortuna de aprender de muchas personas aquí, entonces para mí es una gran ventaja porque la radio con el podcast, o sea, están ligados, entonces he aprendido a nivelar la voz, he aprendido de efectos, he aprendido a hablar, he perdido más miedo a la cámara y al micrófono porque pues también, o sea, a veces me grabo y a veces solo necesito mi voz, entonces lo que he hecho es combinar todo lo que he aprendido, pero es más referido a lo de la edición, o sea, edito mucho y aquí he aprendido muchísimas cosas, a musicalizar mejor, a poner otro tipo de efectos, a desarrollar mejor mis historias. Eso es lo que he aprendido y lo que he llevado a cabo y se ha visto una mejoría. O sea, si tú escuchas mi primer episodio del 2020 y uno de ayer, si dices, wow, o sea, sí, tanto mi voz como todos los efectos y la música que he puesto es un cambio radical y sé que voy a seguir mejorando en esto. Perfecto, Val. Pues, ¿qué te parece si escuchamos un episodio de Balconeados? Nosotros, nosotras y la Guerra Roja.
que ser mujer es un milagro. Pero a veces se siente más como una maldición con calendario. Una vez al mes, sin falta, o con la traición de llegar en el peor momento, aparece la regla. Esa visita que no pedimos, que llega sin invitación y que parece venir con un contrato de dolor, mal humor y una caja de chocolates como compensación emocional. Hoy vamos a hablar de algo que la mitad del planeta vive cada mes y la otra mitad simplemente no lo entiende. Y lo peor no es solo el dolor, es que culturalmente todavía hay silencio. Nos enseñaron a esconder las toallas sanitarias como si fueran explosivos, a sonreír aunque duela, a decir, no me siento bien, sin explicar que en realidad parece que tu útero está ensayando una coreografía de destrucción dentro de ti. Pero más allá del sarcasmo, la menstruación sigue siendo una deuda pendiente de la educación sexual. En muchas escuelas apenas se menciona, y en muchas casas sigue siendo tabú. Y en la televisión, bueno, ni hablar. Todo se resume en comerciales con mujeres de blanco que saltan, mientras un líquido azul demuestra lo limpio que puede ser sangrar. La verdad es que sangramos, nos duele, nos cambia el humor y aún así seguimos. Porque el cuerpo no se pausa. Porque ser mujer, a veces, es eso, seguir caminando, aunque el mundo se te desangre por dentro. Y mientras tanto, muchos hombres siguen diciendo que les da asco el tema, que prefieren no escucharlo. Pero claro, no lo entienden porque no lo viven. No saben lo que es tener el cuerpo inflamado, la mente agotada y las emociones al borde. No saben lo que es sonreír cuando lo único que quieres es meterte a la cama y desaparecer del mundo por un rato. Y por eso es tan importante hablarlo, para que dejen de verlo como algo sucio y empiecen a verlo como lo que es, algo humano y natural. Así que sí, amiga, tienes razón. Los hombres no sangran una semana al mes, pero tampoco conocen lo que es sobrevivirla. Yo soy Val y esto fue Balconeados. Gracias por escuchar y por romper el silencio conmigo. Acabamos de escuchar este episodio de Balconeados, un podcast que aborda la menstruación desde la voz y experiencia de las mujeres, sin filtros, sin vergüenza y con un toque de humor. Porque si todas hablan del cuerpo femenino, o todos también, porque ya saben que hay hombres que también opinan sobre estos temas, ¿verdad?, de la menstruación, pero pocas veces se escucha lo que realmente se siente el vivir un ciclo que llega puntual o no, a recordarnos que ser mujer también implica algunas veces dolor, cansancio y resistencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si compartimos experiencias con esta temática que aborda Valeria en este podcast y que tiene que ver con la menstruación? Un ciclo que nos llega a unas
más temprano, a otras de forma más tardía, y hay mujeres que no menstruan, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba en una emisión que yo conozco a la prima de, no, a la amiga, no, la prima de una amiga, es prima de mi amiga. Y pues esta chica, casi nunca compartí con ella cosas personales, ¿no? Y hasta hace poquito tiempo mi amiga me comentó que a ella le habían detectado cáncer cervicouterino. Y bueno, no sé si esto se haya desencadenado, digo, no tengo la información médica para afirmarlo, pero ella nunca menstruó. Entonces para ella era, ay no, pues qué padre, ¿no? Salvación. Sí, salvación, no me tocó, no, pues ella súper feliz. Pero ahora, y somos de la edad, ella ahora que tiene sus 38 años, 39 años, pues está enfrentando, ¿no? Este tema del cáncer cervicouterino, que les digo, desconozco si haya sido por todo este tiempo o eso que no se trató ella, que no es normal, o sea, hay que decirlo, que tampoco es normal que no menstruemos, o sea, de hecho por eso nuestra mamá, el papá o la persona que esté encargada de nuestros cuidados, pues también vigilar que si no menstruamos, pues algo está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Nos está avisando. Entonces, ahora sí que hay mujeres que no sienten nada, ¿no? Claro. No las limita a hacer cosas, pero hay a quienes sí les causa dolor e incluso no pueden siquiera ni salir de casa, ¿no? Y yo no sé si ustedes ya escucharon que ya se está probando que en los trabajos den el permiso, ¿no? Para que tú ya puedas faltar por el tema de la menstruación o también en las escuelas, porque también las cifras nos indican que hay niñas, estamos hablando de niñas, que faltan a sus clases por esta cuestión de los temas que tienen que ver con la menstruación, ¿no? Y también si no hay pues un cuidado y una información adecuada, pues también el ir a la escuela y sobre todo entre niños, imagínense, ¿no? Y más los hombres, es lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa, que hablan, opinan, sin saber el proceso por el cual pues las mujeres pasamos y sobre todo cuando nos llega a una edad muy temprana que todavía queremos jugar, ¿no? Y que la sociedad nos dice, ay, es que ya dejaste de ser niña para convertirte en mujer, ¿no? O sea, este tipo de frases. Decir también que hay diversidad de experiencias en lo que respecta al asunto de la menstruación, ya lo decías, hay mujeres que no menstruan, pero también creo que se han generado muchos mitos alrededor de este asunto, sobre todo que se utilizan para mantener a las mujeres en su casa, ¿no? Hay quienes dicen, estos días las mujeres no deben salir porque además nos cambia el humor, nos volvemos agresivas, entonces que el dolor nos transforma, y la verdad es que no todas las mujeres tenemos o padecemos de dolor en estas fechas cuando menstruamos, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían mucho, es que en estas fechas no debes de comer hielo porque te duele más, no debes de hacer ejercicio porque entonces corres el riesgo de mancharte. Entonces, desde mi abuela, pues mi abuela tenía sus ideas respecto a la menstruación y ella lo que hacía era como en este asunto de solidaridad, como compartirte sin darse cuenta que los cuerpos cambian, que no todas enfrentamos lo mismo. Y yo me acuerdo que eran los días que más se me antojaba comer hielo, ¿no? Y también yo entrenaba básquetbol, entonces nunca una menstruación me impidió hacer las cosas que yo generalmente hacía, ¿no? Como salir. Sí, por supuesto, debes de tener más cuidado, pero hay mujeres a las que les enseñan que la menstruación es como un castigo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido escuchar a niñas, como bien decías, ahora que están menstruando, que no lo ven como un castigo, o sea, lo ven como algo natural en las mujeres, y desde la primera menstruación, que yo supongo que es por lo que las mamás les informan sobre este asunto, lo toman con mucha naturalidad, ya no es como antes de estos chavitos que nosotros íbamos a la escuela y se burlaban porque te manchabas y pues te hacían sentir incómoda, ¿no? También hay hombres que son solidarios en este sentido, no todos, por supuesto, ojalá lo fueran todos, pero hay hombres que incluso te prestan su sudadera para que te puedas tapar o si necesitas que te vaya a comprar una toalla femenina, creo como lo escuchamos en
en el podcast de Val, pues había veces que nos daba pena incluso ir por toallas sanitarias, porque además las envolvían. Todavía hay en algunas comunidades al interior de la República o en provincia, donde las enredan en papel periódico, ¿no? Entonces tú decías así como de, ¿qué es esto, no? En la bolsa negra, en la bolsa negra. Pero te daba más vergüenza traer eso, ya sea la bolsa negra o el papel periódico. Era más claro, evidente, ¿no? claro. Entonces había situaciones que realmente creo que ya se han ido, hemos ido evolucionando. ¿Tú qué opinas, Val, que hiciste este podcast? Creo que todavía hay personas que no salen de esa burbujita de que la menstruación es algo malo, porque, o sea, de verdad, hay mujeres que todavía tenemos que ocultar una toalla sanitaria porque si no dicen, ay, no, es que ya le bajó. ¿Y qué tiene de malo? Que, o sea, es algo natural, es un proceso humano de las mujeres, entonces no tiene nada de malo y siento yo también que está mal que nos den como calificativos de, ay, está de malas, ya le bajó. Ay, está de chillona, ya le bajó. Ay, es que está irritable, ya le bajó. No, o sea, a veces podemos... Está en sus días. Sí, a veces podemos tener un mal día y no significa que nos haya llegado el periodo. Entonces también es cambiar ese tipo de ideologías en la gente y en la sociedad, porque no todo lo que nos pasa y lo que hacemos y actuamos y decimos es relacionado a nuestro periodo menstrual. Entonces también es importante que en las escuelas ya se empiece a dejar de lado ese tabú de que es algo malo o de que si nos manchamos se van a burlar de nosotras. O sea, no, hay que dejar de lado también esas ideologías que no son correctas porque, como ya les menciono, es un proceso natural de todas las mujeres y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Y es algo que sí, desafortunadamente, los hombres no pueden entender porque ellos no tienen cólicos horribles como nosotras, no les duele el cuerpo, no quieren estar en su cama todo el día porque de verdad no se pueden ni levantar y no tienen esa vivencia de que das un paso y ya sentiste que se te salió hasta el alma. Entonces, no, o sea, sí es algo con lo que ellos también deberían de tener empatía y nosotras verlo como algo normal, porque realmente lo es. No es nada del otro mundo y no es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Y es que desde los medios tradicionales como lo es la televisión, ¿no? Y sobre todo en la publicidad de estos comerciales de las toallas, que es lo más común que utilizamos las mujeres cuando nos llega la menstruación. Entonces, yo les contaba en una ocasión que a mí me cambió totalmente la percepción de lo que es menstruar a partir de que comencé a utilizar la copa menstrual. Entonces, todo lo que era sinónimo de mal olor, de sangrados abundantes, de que te tienes que cambiar, no sé, cada 4 horas, cada 5 horas, todo eso se modificó con el uso de la copa menstrual. Entonces, cuando yo usaba toalla sanitaria, había veces que decía, bueno, o sea, voy a morir, ¿no? Del sangrado que había. Pero cuando empecé a conocer, incluso, ¿no? En el momento de decidir a usarla, porque es ese enfrentarse a conocer tu cuerpo, tu cuerpo, ¿no? De cómo introducir la copa, cómo acomodarla, tocarte, o sea, saber que tienes que acomodar bien para que no vaya a haber una fuga, leer el instructivo, bueno, es totalmente pues diferente, ¿no? Al uso de una toalla sanitaria. Que esto nos lleva a utilizar más toallas, ¿no? Esto que tiene el mercado de estar gastando. Afortunadamente, desde hace años ya se eliminó el impuesto rosa a todos los productos de higiene menstrual. Entonces, sí decir que sí ha cambiado con el paso del tiempo esta concepción que tengo de la menstruación. Ahora les puedo compartir que para mí es sinónimo de vida, ¿no? La menstruación es sinónimo de vida. Las mujeres somos pues dadoras de eso, quienes queramos, pero en el momento que estamos menstruando, pues estamos viendo que estamos funcionando, ¿no? Nuestro cuerpo está sano, porque por eso estamos expulsando eso que no necesitamos, pero que se nos ha enseñado a ocultarnos, a callarlo, a no mostrarlo, a no hablarlo pues de manera colectiva, ¿no? Con quien estés ahí compartiendo este momento, incluso hasta conectar
conectar, o sea, al conectar con nuestras propias hermanas, con la mamá, con la sobrina que a lo mejor ya le llegó su periodo, pero bueno, que es un tema, ¿no? Que tenemos que estar trabajando, y aunque ahorita las nuevas generaciones digan que ya hay acceso a todo y a la información, pues no es cierto, ¿no? Porque todavía sigue ese tabú sobre la menstruación en las niñas y pues también en las mujeres. Entonces, creo que vale la pena que sigamos hablando de este tema, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primer pausa musical y las vamos a dejar escuchando Menstruatango de la compositora, cantante, bordadora y actriz argentina Sofía Viola? Una vez al mes me pongo como loca. Una vez al mes me visita don Andrés. Los nervios de la nuca, si llega un poco tarde, si tarda ya 2 días, me pongo a llorar. Y duele dentro mío, dolor desesperante, mi humor se va al carajo. Maldita menstruación me hace pasar vergüenza. Si tengo ropa clara, suspendo hasta mis clases de canto y natación. Las trompas de falopio se enroscan como cobras. Si yo estoy ovulando, te mando a cagar. Y voy pa' la farmacia a buscar toallitas. No tiene conalitas. Mejor me pongo un tampón. Escuchábamos Menstruatango de Sofía Viola y bueno, queremos invitarles a que ingresen a nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de Facebook, también estamos en Instagram y TikTok. Recuerden que en estas redes sociales nos encuentran como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp 5512 23 29 15. Estos espacios 5512, perdón. 33 29 15. Así es, estos espacios son para ti. Nos gustaría que fueras parte de este programa en nuestra sección Rompe el Silencio, la cual está dedicada a todos ustedes que desde su propia voz nos platican una parte de su historia de vida. Y nosotras seguimos aquí en esta mesa conversando con Valeria Palacios, comunicóloga, productora y creadora de Balconeados, un podcast de entretenimiento y reflexión sociocultural sobre los contenidos que nos deja escuchar en este trabajo sonoro y los aprendizajes del feminismo adquiridos con su colaboración en Sex Mujeres. Y en el primer podcast que nos compartes, Vale, estábamos abordando el tema de la menstruación, pero también saber cómo eliges estos temas que se van a escuchar en estos episodios. Son principalmente tendencias que veo y que escucho. Por ejemplo, si hoy estamos hablando de la revocación de un presidente, ¿no? Yo voy a hablar de eso, pero desde mi perspectiva y desde lo que yo investigo y desde lo que yo creo, y pregunto a personas cercanas a mí o con las que escucho, ¿no? Que están hablando de tal cosa. Es que yo siento que está mal, pero ¿por qué está mal? Entonces ya lo empiezo a cuestionar. Es que yo siento que está bien, pero ¿por qué está bien? Y ya lo empiezo a cuestionar. Y hago como una mezcla de estos argumentos, lo interpreto yo y lo hablo. Eso es lo que hago. Agarro tendencias o simplemente, o sea, cuando ya no tengo alguna tendencia nueva de la que yo pueda hablar, es de lo que yo sienta que podemos estar escuchando. Por ejemplo, una tendencia de la que yo hablé fue la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de eso y yo dije, yo también voy a hablar de eso, pero desde otra interpretación. Toma, para que tú lo entiendas y no escuches lo mismo de es que la inteligencia artificial es esto y esto y nos va a ir así, así y nos va a quitar el trabajo. Y yo, o sea, sí, ya todos escuchamos eso. Ahora yo te voy a decir por qué no y por qué puede ser diferente. Claro. Y eso es de lo que yo hablo. Si no encuentro una tendencia, yo puedo decir, no sé, necesito que hablemos de la menstruación. Toma un episodio de la menstruación, pero no explicándote qué es la menstruación, sino
mira, esta es la otra cara de la moneda que vivimos las mujeres con el periodo menstrual. Ok, entonces vamos a escuchar otra interpretación de Valeria a través de su podcast bajo el tema Amor, amar sin etiquetas. Balconeados. Dicen que el amor es libre, pero a veces la sociedad se empeña en ponerle nombre, forma y hasta género. Nos enseñaron que el amor debía verse de cierta manera. Y si no se veía así, entonces no era normal. Crecí creyendo eso, hasta que un día me di cuenta de que el amor no siempre llega en la forma que esperas. A veces llega con una sonrisa que te cambia el pulso, aunque venga de alguien que el mundo no esperaba que amaras. Dicen que esperes por el tan anhelado príncipe azul. Y cuando te das cuenta, llegó a rescatarte otra princesa. Yo solo quiero preguntarte algo desde hace tiempo. Pero quería hacerlo de la mejor manera y en el túnel del amor pensé, Amity es muy cool para esto. No soy tan cool como crees. Bueno, todo es una locura y no tengo ni idea de lo que me depara el futuro, pero sería tan genial que estuvieras en él. Así que... ¿Quieres ser mi novia? ¡No! ¡Iba a decirlo yo! Lo siento, dilo tú. De acuerdo. Amity Blight, ¿quieres ser mi novia? ¡Sí! ¡Genial! ¿Por qué sigue dando miedo? No lo sé. Basta, Cutie. Eres de película. Amar sin etiquetas es entender que si eres mujer y amas a otra mujer, no hay nada que curar, ni que esconder, ni que demostrar. Que si amas distinto, no es una fase, ni una historia prohibida. Es simplemente amor. Ese que te hace reír por nada y llorar por todo. Y ojalá un día no tengamos que explicar a quién amamos, porque el amor no se mide en etiquetas, sino en la libertad de poder decir, esto que siento también es amor. Yo soy Val y esto fue Balconeados. Nos escuchamos pronto para seguir hablando del amor, de la vida y de todo eso que nos hace sentir tan humanos.
Amar sin etiquetas, contenido que forma parte del podcast Balconeados y en el que se explora cómo el amor puede manifestarse de maneras diversas, sin importar género o identidad. Además, a través de reflexiones poéticas y cercanas, invita a cuestionar expectativas sociales y estereotipos. Y Valeria, acabamos de escuchar este segundo pues fragmento, trabajo, contenido sonoro que nos compartes, que es parte de tu trabajo, pero preguntarte también, ¿por qué elegir un lenguaje sonoro y no un lenguaje audiovisual? Yo personalmente soy más de lo auditivo. En la imagen y video no soy muy buena. No me gusta tanto editar videos y todo eso, sino más los audios completos. Entonces, por ese sentido, por esa razón, no me inclino a hacer tal cual un video de mi podcast, pero no estoy cerrada a hacerlo, no sé, próximamente, este nuevo año que viene. Uh-huh. Entonces, podría intentarlo, pero no es algo con lo que yo esté tan acostumbrada a hacer. ¿Trabajas con alguien más, Valeria? ¿Te ayuda a alguien a hacer tanto? Nos decías que, tú investigas y haces una interpretación de los temas que te interesan o de los temas que están en tendencia, pero ¿hay alguien más que te aporte para realizar estos contenidos que además nos tienes que platicar cada cuándo los podemos escuchar en Spotify? El contenido generalmente lo hago yo sola, pero cuando necesito voces extras o testimonios, sí pido ayuda a otras personas. Entonces, tengo colaboraciones con algunos amigos, algunas amigas, con un ingeniero también, que participó en un episodio de mi podcast. Entonces, si es necesario que yo tenga personas que sustenten lo que yo digo, sí acudo a la gente. Pero si es algo que yo sola puedo estar hablando y expresando, lo hago yo sola. Y es generalmente así. Yo sola hago el contenido. Y pueden escuchar mis episodios en Spotify. Martes y jueves subo contenido nuevo. Y así como lo presentamos, Balconeados con V, no con B. No con B y con doble A. Con doble A. Aquí hiciste pues esta analogía entre tu nombre, ¿no? Valeria, Val de Balconeados, que creo que me parece una buena pues idea. Pero algo que sí quiero igual preguntarte, Valeria, se dice mucho actualmente que ya nadie escucha la radio, ¿no? Y que todo lo visual nos está sobrepasando, ¿no? Rebasando, y también en las redes sociales. Pero me doy cuenta que todo lo que se genera en redes sociales lo encaminan al podcast. Entonces el podcast es como el hijito del medio radiofónico, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta va hacia eso. No podemos decir que la radio ya se va a extinguir, ya nadie la va a escuchar, porque al final estamos escuchando producciones sonoras. Como lo quieras ver, y por más que quieran ya callar y apagar aquí los micrófonos, ¿no? Y desaparecer las estaciones, y y sobre todo los medios públicos, porque pues en medios públicos es muy complicado, ¿no? La labor, el trabajo. Pero es esto, ¿no? Ponerlo aquí a reflexión, de que no creo que suceda, porque las generaciones jóvenes, me estoy refiriendo jóvenes estudiantes, porque tu proyecto nace de una petición que te hace un profesor de una materia y que lo has llevado a un desarrollo profesional, ¿no? Porque ya ocupa parte de tu tiempo. Lo haces tú sola, no hay un personal que te esté apoyando, tú editas, tú grabas, tú armas, tú haces la selección, tú investigas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En este asunto también de lo económico? Lo estás subiendo a una plataforma, ¿no? Que lo que necesitas es llegar a muchos, ¿no? A miles, a millones de escuchas para que puedas monetizar. Pero entonces, ¿cómo logras tú tener esta retribución? No sé si económica, si lo hagas por una retribución económica o si sea por un gusto, o cómo visionas este proyecto a futuro, que se escuche en dónde más, en una estación de radio.
Por el momento no monetizo mi podcast porque es un proyecto no bebecito, no pequeñito, pero para monetizarlo, al menos en Spotify, necesitas más de 100 seguidores y ciertas reproducciones por cada episodio. Entonces, por ejemplo, la máxima de reproducciones de mis episodios son de 80 y necesitas más de 100, 150. O sea, estoy a nada, ¿no? Pero sí necesitas tener más audiencia y más reproducciones. Y ahorita es algo que yo no busco, ahorita, por el momento no busco monetizar mi podcast, sino que quiero seguir llegando a más gente porque hay temas de los que muchas quieren hablar y no se atreven. Entonces yo lo hago por ellos y por ellas y al final, no sé, conectamos todas y todos y no monetizo por el momento. Pero me gustaría que en un futuro, cuando este proyecto ya crezca mucho más, tenga mayor audiencia, tenga mayor difusión, pueda llegar a la radio de todo el país, que me conozcan nacionalmente y tal vez sacarle provecho monetario a este proyecto. Es interesante lo que comentas, Val. En este asunto nosotros decimos aquí en radio que es amor al arte, ¿no? Lo que empezamos a hacer, porque efectivamente mucho de esto, o sea, cuando nosotros hablamos de un podcast, es un servicio que tenemos que pagar. Y además para monetizar, pues ya nos dijiste, ¿no? Tienes que llegar a ciertos niveles o tener cierto número de reproducciones o también de suscriptores propiamente a tu página, ¿no? Sin embargo, la radio, y en referencia a lo que decía Edith hace un momento, como esto que decían que la radio en algún momento podría desaparecer ante toda esta... este boom del podcast que hay demasiado, sin embargo, el género como tal, este formato de radio, pues es algo que sigue muy vigente, ¿no? Además hay que decir que la radio no nos cuesta, o sea, la radio solo consume un poco de luz, pero para poder escuchar otros podcasts, que además hay que decir que hay cosas interesantes. Me parece que el podcast que hace Valeria es interesante por la manera en la que aborda los contenidos, pero también en este mundo podemos encontrar cosas muy banales, cosas que lejos de informar desinforman, que lejos de entretener hacen apología de la violencia, que un sinfín de contenidos que podemos escuchar en estos espacios, pero me parece que estas propuestas de contenidos que van más enfocados hacia una labor social, como la que propiamente pretendemos hacer a través de la radio pública, ¿no? Y también bajo este concepto de amor al arte, porque tampoco es que aquí en la radio pública tengamos los sueldos altísimos, ¿no? Realmente somos los más bajos del sector cultura, pero bueno, es nuestro amor hacia la radio, lo que hacemos aquí en esta emisora, y a mí me parece genial que lo hemos hablado contigo, con Guille, quien estuvo con nosotros la emisión pasada, que este amor pues de una u otra manera se vaya compartiendo y se vaya extendiendo de ustedes a otras personas, porque lo importante me parece de hacer este tipo de trabajos pues es tener contenido que verdaderamente ayude, como dices, a hablar por quienes no pueden hacer uso de su voz, ¿no? En algún momento, o quien no pueden exponer los temas que a ellos les interesa. Entonces, me parece que tu iniciativa pues es muy loable, ¿no? Y también te va a permitir crecer mucho, porque esto que estás haciendo ahora que no estás monetizando, te va a ayudar a crecer más para que cuando tú logres monetizar y llegar a mucha más gente, pues sigas compartiendo contenidos que verdaderamente tengan un uso social o un beneficio para otras personas, hombres y mujeres. Sí, y ahora sí que para mí, desde lo personal, de lo que a mí me gusta, de lo que escucho, un buen podcast es aquel que hace uso del lenguaje sonoro, del lenguaje radiofónico, ¿no? Porque sí, como lo mencionas, Ángeles, estamos ahora sí que saturadísimos de contenidos y sobre todo en Spotify, y no es, para mí, no es un podcast el que te sientes en una silla frente a una mesa con tu micrófono, te grabes y empieces ahí a charlar, chacotear con tu compa, ¿no? Entonces, y empiezas ahí a hablar de puras banalidades. Entonces,
¿Por qué? Porque ese contenido a mí no me está generando nada, no me está aportando nada, no me está llevando hacia la reflexión. Entonces, ojo, por eso es esto de tenemos que desarrollar un buen sentido auditivo, ¿no? Así como lo que vemos, ¿qué me gusta ver en la televisión? ¿Qué imágenes? O sea, ¿qué imágenes me hacen sentir bien, feliz? O sea, que estoy gozando eso que estoy viendo. Igual así con lo sonoro. Me está gustando lo que estoy escuchando. Sí me llegó esa sensación de, sí me identifiqué. Oye, qué padre está esa rola, ¿no? Y ese efectito que metió y ese silencio que me dejó, me llevó a la reflexión. Entonces, creo que esto te va a servir, Valeria, y también el que te empapes de muchas cosas aquí en Radio Educación, de todas las personas que quieran pues apoyarte, brindarte, ¿no? También este conocimiento. Y ahorita, si todavía nos indican que tenemos tiempo, vamos a llegar a regresar a conversar sobre la temática que abordaste en este segundo episodio que pudimos escuchar, pero en tanto vamos a ir a nuestro segundo corte musical y las vamos a dejar escuchando Contigo de La Otra. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, 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 oh. Escuchamos Contigo de Isabel Casanova, mejor conocida como La Otra. Y bueno, pues estamos conversando con Valeria Palacios. Ella es comunicóloga y es la productora del podcast Balconeados, lo cual les invitamos
a que lo puedan escuchar, a que lo busquen en Spotify. Ahorita Valeria nos va a seguir compartiendo sus experiencias sobre este podcast, que además, pues, como hemos estado compartiendo a lo largo de este programa, pues es una interpretación que hace ella de los temas que le interesan y también de algunos temas que están en tendencia, por supuesto, en redes sociales. El último que escuchamos era de esta Amores, Amar sin etiquetas, ¿vale? A ver, platícanos de este podcast, porque nos centramos en platicar de otras cosas, pero no del tema que habías escogido para este segundo podcast que escuchamos hace unos momentos. Esta historia, bueno, no historia, este tema para este episodio nació de una plática que tuve con una amiga que se enamoró de otra chica. Pero sus papás le dijeron, no, eso está mal y tienes que ir a la iglesia. Y yo dije, ya son otros años, ya son otros tiempos, eso ya no está bien. Entonces me empezó a platicar que se la pasaba llorando, que no podía ver a esta niña porque sus papás se lo prohibieron. Entonces creo que en estos años y en estos tiempos eso es algo muy fuerte. O sea, no puedes limitar a una persona a no tener contacto con otra solo porque es del mismo género. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Esto está feo y tenemos que hacer un llamado de conciencia para normalizar esto, porque realmente no es algo malo. O sea, no es como, no sé, unas señoras, ¿no? Decían, es que eso es del diablo. No. O sea, amar a una persona de tu mismo género no es algo malo, no es que te vas a ir al infierno por eso, o sea, no, estás amando a otra persona. Y mientras no dañes a terceros, no tiene nada de malo. Entonces, no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de eso porque no tiene nada de malo y la gente tiene que escuchar que es algo normal. Entonces, por eso nació este tema. Sí, y el amor sin etiquetas, yo también lo encamino, lo entiendo no solamente con estas relaciones sexoafectivas, ¿no? Que son de pareja, sino también ese amor que sentimos hacia las otras personas. Se nos ha negado que no está bien que amemos una amiga a otra amiga, no sexoafectivamente, pero la amo por estar conmigo, por ser quien es, amar incluso a un amigo, ¿no? Ya no del mismo sexo, pero sí amigo, amiga, aunque yo tenga pareja, amar a mi perro, a mi planta, no sé, sentir ese amor, pero el amor solamente lo encaminamos cuando ya tienes pareja, ¿no? Solo el amor, hagamos el amor, ¿no? Entonces creo que... Y no la guerra. Y no la guerra. Entonces yo creo que hay que sí quitar esos prejuicios de las cabezas, ahora sí que con el amor expandirlo y reconocer que hay trabajos, ¿no? Que se tienen que escuchar justo para crear estas conciencias. Y antes de despedirnos, Valeria, por favor, vuélvenos a repetir cómo podemos encontrar estos contenidos en Spotify para que las personas ahorita agarren su teléfono, ingresen a Spotify. Y bueno, también algo importante, quienes no tengan Spotify, hay otra manera de que los escuchen, por ejemplo, que los compartas en tus redes sociales, en Facebook, que es como lo más común que podemos tener todos un perfil en esta red social. Sí, bueno, principalmente en Spotify me pueden encontrar como Balconeados con V, AA, _ Coneados, Balconeados. Así aparezco en Spotify, en Instagram igual, balconeados, @balconeados, y subo estos episodios en YouTube. Igual me encuentran con el mismo nombre, Balconeados Podcast. Ahí subo todos mis episodios. Y en Facebook también pueden encontrar mi página como Balconeados Podcast. Ahí estamos. Pues perfecto, ahí tenemos ya 3 opciones para que ustedes puedan escuchar este contenido. Y bueno, ahora sí que nos vamos con nuestra última sección, Rompe el Silencio, y en esta ocasión escucharemos a Viri. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz.
El feminismo te salva, dice Viri, y su historia lo confirma. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de esta joven que descubrió en el feminismo una herramienta no solo para sanar, también para reconocerse. Escuchemos. Como dicen que uno se hace feminista con su propia historia, y eso fue lo que a mí me pasó. Yo crecí en una familia muy machista, a pesar de que es matriarcal, porque tanto mi abuela como mi mamá eran las que llevaban la batuta, o son las que llevan la batuta en el hogar. Primero porque mi papá abandonó a mi mamá cuando yo era muy chiquita, entonces mi mamá tuvo que tomar las riendas del hogar, y mi abuela, a pesar de que sigue con mi abuelo, ella siempre llevó su casa. Sin embargo, tuve una educación muy machista donde me educaron que la mujer tenía que aprender todas las actividades del hogar, pensando en un futuro de cuando fuera a casarme. Siempre me decían que tenía que aprender todas esas cosas, si no, nunca me iba a casar. Entonces, crecí en ese contexto. Sin embargo, cuando entré a la universidad, conocí el feminismo porque me tocó con una maestra muy feminista, que ella fue la que prácticamente me abrió todo ese mundo. En ese momento justo yo estaba en una relación donde ahora ya identifico que sí había abusos no físicos, pero sí de manipulación, de violencia psicológica, incluso violencia económica. Admito y reconozco que dejé pasar muchas cosas, que cuando entendí y conocí el feminismo, pude ponerles nombre, pude darme cuenta de las violencias que viví, de todo lo que permití, y que al final hoy puedo decir que el feminismo me salvó porque pude detectar todos los comportamientos violentos y machistas y desiguales, inequitativos, que yo permití por muchos años de mi vida, no solamente por mi pareja desde ese entonces, sino incluso también en el hogar, entre amistades, y que yo puedo decirlo ahora, el feminismo me salvó de que ahora, como dicen, te pones las gafas violeta, desde que te las pones, ya no te las puedes quitar. Escuchamos el comentario de Viri, a quien le agradecemos este testimonio, y por supuesto para muchas mujeres el feminismo nos salva al entender pues que somos de una u otra manera, o de todas las maneras podemos ser autónomas en todos los sentidos, y cada vez podemos aprender pues de otras mujeres. Así que pues agradecemos este comentario, y sobre todo invitar a las mujeres que nos están escuchando a poder conocer o darse la oportunidad, si es que no están de acuerdo o tienen una mala idea del feminismo, pues al conocer estas teorías. Así es, y es que también esta charla radiofónica que tenemos cada jueves y cada martes, y también el contenido de Valeria, pues son canales vitales, ¿no?, para la difusión del feminismo. Y agradecerte, Valeria, por estar aquí con nosotras en Sex Mujeres, y vamos a estar posteando toda la información de su podcast para que ustedes nada más ahí le piquen a la liga y puedan escuchar sus contenidos. Gracias, Valeria Palacios, por acompañarnos. Gracias por la invitación, ha sido increíble estar con ustedes. Así es, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa, Edith.
Así es, pero antes de despedirnos, todo el equipo de producción y por supuesto nosotras, les enviamos un abrazo sincero acompañado de buenos deseos para que cumplan sus metas, propósitos y sueños en este 2026. Agradecemos tu escucha a esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 22 horas por el 1060 de AM y jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. ¡Feliz Año Nuevo! Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, Tu libertad. tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación Yarden Saxofón y Grupo Radaí. Participamos Alejandro Ramírez, Óscar Solís, Alejandra Montes de Oca, Valeria Palacios y Guille Bernal. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.